Esta es la introducción nomás. ¿Okay? En 1 Juan 3, 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vamos a hablar del pecado, hermanos. Y ojalá que traiga un tema o un lado del pecado que quizás no se ha oído. A lo menos yo nunca lo había oído en esta manera. Y dice allí también en Proverbios, el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Dos palabras aquí, hermanos, infracción de la ley y el pensamiento del necio, el que va a pecar, hermanos. ¿Ok? Además, hermanos, el pecado trae mucha lamentación, ¿verdad? Regrets, nos impide ir al cielo. Somos hijos, no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. No vamos a recibir la corona de vida. Hermanos, puedo hablar toda la tarde de las características del pecado. Pero hay un lado del pecado, hermanos, que yo quisiera compartir con ustedes, que quizás no se ha oído. Y ojalá que les guste y sea de buen provecho espiritualmente. Vamos a hablar de 4 personas en las Escrituras, hermano. Y si se fijan al título, no es pregunta. No es que le faltó los signos de interrogación. Es una declaración hasta donde los llevó el pecado. Esos 4 personajes, hermanos, pensaron en un pecado y pensaron que lo iban a cometer, ahí iba a morir, nadie se iba a dar cuenta, no iba a haber consecuencias. Se escaparon con el pecado, hermanos, y siguieron con su vida. Pero nos vamos a dar cuenta, hermanos, que muchas cosas sucedieron que no lo habían pensado. Hasta donde los llevó el pecado. Fíjense. To where sin took them. A unos lugares, hermanos, no muy favorables. No estaban en sus planes, hermanos. Así es que vamos a empezar con Acán. Aquí tenemos a Acán. ¿Quién no conoce a Acán en el Viejo Testamento? Cuando Dios iba a entregar a Israel la ciudad de Jericó, hermanos, les dijo, no toquen el anatema. Quemen todo, maten a todos, menos a la mujer que ayudó a los espías, ¿verdad? Pero Acán, hermanos, codicioso, cometió un gran pecado. Y estas son sus palabras, hermanos. Primeramente dice allí su pecado. Él lo pensó. Él quizás pensó, nadie me vio, vi a la derecha, vi a la izquierda, hacia atrás, enfrente, nadie me vio. Y fíjese lo que él dice, cómo cometió el pecado. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. He aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de el pueblo de Israel, hermanos, se dieron cuenta que algo estaba mal. Porque después que tomaron a Jericó y siguieron con batallas con otras ciudades, no le estaba yendo muy bien. Y Josué oró, clamó a Dios, dijo, ¿por qué no sucede esto? Porque hay anatema en Israel. Hay anatema. Fíjese, como le llamó a Acán.
anatema. Y descubrieron que Acán, hermanos, era el culpable. Acán, hermano, estaba muy seguro que nadie lo vio, ¿verdad? Escondió todo bajo su tienda, bajo la tierra. Después de la guerra, después que vaya para mi casa, nadie se dio cuenta. Hasta allí llegó a sus planes, fíjese, hasta allí. ¿Hasta dónde lo llevó el pecado? Después que lo descubrieron, hermanos, dice en Josué 7:24, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Todo lo que pertenecía, hermanos, a Acán, lo juntaron, lo llevaron al valle de Acor. Algo interesante aquí, hermano, no vi que tenía una esposa. Pues sus hijos sí tenía. Y fíjese lo que hicieron. Juntaron a Acán, su familia, todas sus cosas materiales, todo el anatema que había juntado, todo. Josué 7:25. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, fíjese, y los quemaron después de apedrearlos. ¿Estaba eso en el plan de Acán, hermanos? ¿No pensó que iba a pecar? Ah, sí, voy a agarrar del anatema y mis hijos y mis hijas y todo lo que tengo nos van a apedrear y nos van a quemar. No, hermanos. Pero fíjese hasta dónde los llevó el pecado. ¿Quién quizás de nosotros no hemos pecado y nos ha ido peor de lo que pensábamos? ¿Verdad? No pensamos el más allá, más allá. Nomás aquí. Tenemos la mira aquí nomás. Voy a hacer este pecado, voy a robar, pues, como él, ¿verdad? Y así va. Y nadie me vio. Hasta allí llegó. Vio para la derecha, a la izquierda, hacia atrás, enfrente, pero no se acordó que Dios lo estaba viendo de su trono. Dios es omnisciente, omnipresente. Él sabe todo lo que está pasando, hermano. ¿Quién podría decir lo que le iba a suceder a Acán y a sus hijos, hermano? Culpable también de la muerte de sus hijos. Bueno, ese es uno. Ese es Acán. Muy popular, David y Betsabé. Otro. Pensó del pecado. Cometió el pecado. ¿Verdad? Todos conocemos la historia de David y Betsabé. Según Samuel 11:4, allí en Samuel, hermano, él se levantó de la mañana una vez y en el terrazo andaba andando y vio a una mujer que se bañaba, muy bonita, muy bella, y pensó, la voy a conocer. Hermanos, él lo planeó. Dice ahí, envió a David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Él preguntó primeramente, ¿de quién es esa mujer? Ah, ese es de Urías Eteo. Un soldado de él, hermanos. Pero él, como quiera, la tomó y durmió con ella. Pensó David, hasta aquí llegó el pecado. Yo soy el rey, yo puedo hacer lo que yo quiero. ¿Quién me puede decir nada? Hermanos, hasta ahí no llegó el pecado.
¿Hasta dónde lo llevó el pecado, hermanos? En 2 Samuel 11:15 dice, y escribió, después que vino a Urías, su esposo, de la guerra, unos cuantos días, le dijo, ve a tu casa, ve, come y bebe con tu esposa y duerme con ella. Pero Urías, hermanos, pensó de sus soldados allá en el campo, dijo, si ellos no pueden estar con su mujer, yo no lo voy a hacer tampoco. Y no lo voy a hacer. David, hermano, lo invitó a que se quedara con él 2 días, comieron, bebieron, lo embriagó, lo mandó por su casa. Él pensaba que iba a ir a su casa con su mujer, pero Urías, hermano, no fue a su casa. Ya se fue a la guerra. Fíjese en 2 Samuel 11:15, y escribió una carta, hablando de David, diciendo, poner a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retirados de él para que sea herido y muera. David, hermano, se hizo homicidio. Él fue directamente porque Urías fue muerto en la batalla, hermanos. ¿Lo pensó David cuando tomó a Betsabé? ¿Que tendría que hacer esto? Si voy a tomar su mujer y luego lo voy a mandar a matar a su esposa. Él no pensó eso. Él no pensó que iba a llegar hasta ese punto. Se hizo homicidio, hermanos. Y no es todo. En 2 Samuel 12:14, más cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Por causa de él, su hijo iba a morir. Nosotros que somos padres, hermanos, ¿cómo nos sentiríamos si nosotros, por la causa de uno, muriera un hijo de nosotros? Oí en noticias de un caso cuando que un señor trajo a su hijo en el carro. Él andaba tomando, no sé cómo agarró el coche tomado, chocó y se le mató a su hijo. Él era culpable, así David también, hermano. Él no pensaba que iba a llegar el momento en que su hijo, por causa de él, tendría que morir. No estaba en sus planes. Pero fíjense, hermano, hasta donde lo llevó el pecado. Homicidio, y luego por él, su niño tuvo que morir. Sabemos la historia, ¿verdad? Una historia muy, muy popular. Otra historia muy popular, el hijo pródigo. Un padre tenía 2 hijos, el mayor y el menor. Y el menor, hermanos, pensó otra vez, lo pensó. Yo voy a irme de aquí, de casa de papá y mamá, y me voy a ir, pues de papá. Papi, deme lo que me corresponde a mí, me voy de casa. Pues recibió sus bienes, hermanos, y se imaginan que él pensó, me voy lejos, para otra provincia, voy a gozarme en el camino, voy a ver países, ciudades que no conozco, voy a comer, voy a beber. Pero la historia nos dice, hermanos, que vivió una vida perdida. Sí, mientras que tenía dinero, hermanos, él iba muy bien. Y era todo lo cual él pensó, el gozo, conocer amigos nuevos, amigas, mujeres.
Dice ahí en Lucas 15:13, no muchos días después que recibió sus bienes, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hermanos, el dinero se acaba. Luego, joven, que quizás no pudo cuidar su dinero. Habiendo dinero, tienes amigos. Se acaba el dinero, los amigos se desaparecen. ¿Hasta dónde lo llevó el pecado a este hijo pródigo, hermanos? Dice ahí en Lucas 15:14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fíjese, él no estaba planeando eso. Él dijo, yo me voy a ir de aquí, de la casa de papá. Lucas 15:15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos, hermano. Animales que ni aún los judíos comían. Y luego, para darles de comer. Un judío, hermanos, apacentando cerdos. Hasta donde lo llevó el pecado, hermanos. Miren, ahí está. Durmiendo con ellos, con hambre. Dice Lucas 15:16, y deseaba, hermanos, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hasta donde lo llevó el pecado, viviendo perdidamente. Si me voy de la casa de mi papá a una provincia lejos, voy a conocer ciudades nuevas, personas nuevas, voy a gozar, voy a comer, voy a beber. Pero nunca pensó, hermano, que se le iba a acabar el dinero, que iba a tener que apacentar cerdos, iba a pasar por hambre, y iba a desear lo que comían los cerdos. Hasta donde lo llevó el pecado, hermanos. Y por último, Jonás. Dios le dijo, anda a Nínive, predícales. No. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, hermanos. En vez de irse a Nínive, él se fue a Tarsis. Y después descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué estaba pensando este Jonás? ¿Cómo que lejos de Dios? Dios está donde quiera. Él sabiendo, conociendo a Jehová, hermano, ¿cómo se puso a pensar esto? Loco, necio. Después que estuvo en el barco, hermanos, y dice allí 1:15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. El mar se aquietó de su furor. Porque, hermanos, cuando se subió al barco y se fueron al mar, las tempestades se vinieron, las olas, el aire, se dieron cuenta que este pasajero huía de su Dios. Y lo echaron al mar, hermano. Y según comentaristas, el hogar, hermano, bueno, uno se está ahogando, respirando en el mar, por decir así, es uno de los sentimientos, una de las acciones más desesperados. Yo en lo personal, hermano, tengo miedo a ahogarme. El hecho que si me vienten al mar, ¿verdad? El hecho que quiero respirar y subirme al agua, y eso es lo que es lo que yo siento más miedo en lo personal. Hermanos, y Jonás se estaba ahogando, hermano.
¿Se imaginan cómo se sentía? Hasta donde lo llevó el pecado. Y si no fuera suficiente eso, dice allí en Jonás 1:17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Se imaginan en el estómago de un pez? La peste, todo el licuado que está ahí. 3 días y 3 noches. Oscuro, me imagino que está oscuro, palpeando ahí, que quién sabe qué estaría en el estómago de ese pez, hasta que oró a Dios. Pero hermanos, él nunca pensó, voy a ir de la presencia de Dios, voy lejos, ahí se acaba el asunto. No voy a ir a Nínive. Él no pensó hasta dónde lo iba a llevar su desobediencia. Fíjese. Al fin el pez lo aventó para la tierra y conocemos la historia. ¿Hasta dónde, hermanos, los llevó el pecado a estos 4 hombres? En conclusión, hermanos, Acán, toda su familia, todo lo que le pertenecía a él, ellos fueron apedreados con todos sus animales y luego quemados. David se hizo homicidio y por él causó la muerte de su hijo. El hijo pródigo, apacentar cerdos, pasar por hambre, hasta que regresó con su papá. He pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Se arrepintió. Jonás, el hecho de que ya me se ahogaba en el mar, el hecho de 3 días, 3 noches en el estómago de un pez. Estos hombres, hermanos, no pensaban de eso, ni estaban en sus mentes los que les iba a suceder a ellos. Ellos pensaban que voy a hacer esto y aquí muere. La aplicación, hermano. Primera Tesalonicenses, absteneos de toda especie de maldad. Si conocemos una acechanza de Satanás, vámonos. Don't stick around. Dase de media vuelta, al contrario. Hebreos 3:13, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño, hermanos, del pecado. Palabra clave, el engaño. Porque el pecado no nos dice todo hasta dónde nos va a llevar. Satanás no nos dice, mira David, después de todo esto, te voy a hacer un homicidio. Después del homicidio, tu hijo va a morir. No nos dice todo. Un versículo que ha usado ahora muy reciente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también la salida para que podáis soportar. Cuando estamos frente a frente al pecado, hermanos, hay una salida. David podría haber dejado a la mujer, Acán podría haber dejado el anatema, el hijo pródigo se puede haber quedado en la casa. En Génesis 39:9, ¿se acuerdan de José y la esposa de Potifar? Muy fácil José la pudo haber tomado. Sus palabras, dice allí, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?
ese sí pensó bien. Huyó del pecado, no tuvo consecuencias, resistió la maldad, le ganó al pecado, hermano, y es lo que debemos de hacer. Para que el pecado, hermanos, no nos lleve más allá. Hermanos, con eso termino. Ojalá que esta presentación les haya ayudado. Un examen personal, cómo estamos, qué fuerte estamos, ¿le hacemos caso al pecado o no? O no lo toleramos. Dios les bendiga y el hermano Christian tiene el canto de invitación.